Buenas tardes a todos quienes siguen este curso de filosofía, en este caso de filosofía antigua, y especialmente a mis alumnos del Colegio Alonso de Ercilla de Curanilahue, con los cuales lamentablemente, dada la situación del país mundial, no podemos tener una comunicación distinta a esta que realizamos en forma virtual. Muy bien. En el conjunto de los videos que hemos visto hasta aquí, revisamos los primeros filósofos. Dijimos que se agrupaban en una escuela llamada científica, la escuela de Mileto, que surgió en el Asia Menor, que en ese tiempo era una zona de influencia de Grecia, actualmente territorio de la Turquía moderna. Y, y si quisiéramos hacer un resumen de todos ellos, diríamos que el tema central es, como tradicionalmente se ha dicho con frecuencia, el paso de el mito, es decir, lo que los antiguos poetas cantaban, la, todo lo que conocemos como mitología, a el paso de eso, de esa concepción mítica de la realidad, a una concepción en la cual otra palabra es fundamental, la palabra logos en griego, cuya traducción al latín es ratio y al español razón, es decir, un paso de lo mítico a lo racional. Y eso es más o menos, al parecer, el fundamento de lo que hoy en día nosotros llamamos ciencia. Eh, Ahora vamos a revisar una escuela filosófica que se distingue, que es no solo distinta, sino que incluso contradictoria en su sentido, en su significado con lo que hemos visto hasta aquí. Eh, en el otro extremo de la Grecia de ese tiempo, en el extremo occidental, el territorio de lo que es la Italia moderna, el sur de Italia, surge una manera de enfocar la filosofía completamente distinta, que no apunta hacia el aspecto científico como lo hemos visto, como lo vimos en los filósofos que desarrollamos en los videos anteriores, sino que está centrada en un aspecto religioso. Es de alguna forma una especie de retorno, pero retorno filosófico, a el tema religioso. Eh, el líder de esta escuela es un personaje muy conocido, envuelto en leyendas, llamado Pitágoras. No se sabe, no se tiene certeza de que haya escrito algún libro. La mayoría de los autores coinciden en que no tenemos ningún escrito que a ciencia cierta podamos atribuirle a él. Sí, que no hay duda de su existencia real. Habría vivido en los años 569 al 475 a.C. Ahora, como dije, es un personaje envuelto en leyendas, incluso desde su nacimiento, desde su nombre. Pitágoras significa el del verso pítico, o el que habla en términos píticos. ¿Cómo explicar eso? Eso hace una clara referencia a un dios, al dios Apolo, que tenía en la isla de Delfos
un oráculo, un lugar donde supuestamente a través de un personaje llamada Sibila o Pitia, una mujer, eh, el dios Apolo adivinaba el futuro y daba consejos eh, a las personas que iban a ese culto. El, este, este personaje, como dije, está envuelto en leyendas, porque algunas de ellas contradictorias, porque por una parte se lo hace supuestamente hijo o descendiente de Apolo. eh, por otra parte, en otra leyenda que veremos más adelante, sería descendiente del dios Hermes. Y aparte de su padre natural, tendría un padre divino. Eso era común en la época antigua, respecto de ciertos personajes que eran considerados semidioses. Muy bien, en el caso de Pitágoras, con mayor razón que en el caso de otros filósofos, es imprescindible considerar no solo su situación o su enseñanza individual, sino que considerar además el colectivo o esta escuela pitagórica que se generó alrededor de este personaje envuelto en leyendas, admirado en la antigüedad. Eh, es difícil circunscribir eh, la filosofía de Pitágoras o de la escuela pitagórica a un tema determinado, dada su complejidad. Pero eh, creo que los grandes temas de su filosofía se pueden agrupar en tres. Por un lado, como ha quedado en la tradición, él consideró que había un arjé, eso ya lo conocemos, ¿cierto? Un principio original de todas las cosas, y este arjé señaló que era el número, ninguno de los elementos naturales, sino que el número. Eso tiene mucha relación eh, con la ciencia contemporánea, es decir, los números son la esencia del universo. A través de Platón, veremos más adelante, y en el Renacimiento este tema se retoma, Descartes, en fin, influye mucho en la manera como ha llegado, entendemos hoy en día la ciencia. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que también por primera vez Pitágoras pone, o esta escuela pitagórica pone el acento en la política e interviene en la política. Se preocupa de no solo de influir generando o ayudando a hacer una constitución, sino que pretende tener el control político de la sociedad, con una idea muy singular, con la idea de que eh, debe haber un gobierno de los mejores, de una élite que tiene, por el hecho de su nivel intelectual, de su conocimiento, tiene el derecho de gobernar. Una élite, los aristoi, los mejores, deben gobernar sobre los hoi polloi, la mayoría que no sabe a ciencia cierta cómo son realmente las cosas y que debe ser guiada por esta élite aristocrática. Esa idea política la retoma Platón, que en este aspecto y en otros es un seguidor de Pitágoras, y a través de Platón eh,
se influye va a estar siempre presente en la historia contemporánea, en la historia de la humanidad, no solo en la actualidad, sino que en toda la historia de la humanidad y especialmente, particularmente esto se encuentra en dos obras de Platón que veremos más adelante, La República y una obra mayor llamada Las Leyes. Eh, Tenemos entonces estos dos aspectos. Por un lado, el aspecto científico, conforme al cual el Arjé es los números. Tenemos el aspecto político, esto del gobierno, la idea de que debe haber un gobierno de los mejores. Estos dos, pero hay un tercer aspecto, eh, que la filosofía de Pitágoras o de la escuela pitagórica la distingue y la contrasta con los filósofos de la escuela científica que vimos en los videos anteriores. Eh, la, este aspecto de que la filosofía no es un estudio cualquiera, sino que tiene algo de misterioso, algo de secreto, es una especie de vida religiosa. Ese aspecto lo toma un autor antiguo llamado Diógenes Laercio, en una obra, un autor del siglo III de nuestra época, de la escuela de Alejandría, un alejandrino, eh, y divide a los filósofos en el fondo en dos grandes grupos. Por un lado, los científicos que vimos en los videos anteriores, y por otro lado, los religiosos o pitagóricos. Pero no solo este autor antiguo, también un autor contemporáneo inglés llamado Francis Comfort, escribe un libro muy interesante, de la religión a la filosofía, en la cual, agregando nuevos antecedentes, retoma esta idea. Por esa razón, en este video nos vamos a centrar en este tercer aspecto, en el aspecto religioso, que constituye la filosofía de Pitágoras. Los otros aspectos señalados anteriormente, el científico, la idea de los números y el aspecto político, dan por sí mismo, yo creo, para un video. Pero como debemos sintetizar, nos vamos a centrar en ese aspecto, en este tercer aspecto, en el aspecto religioso que lo diferencia de los filósofos jónicos que vimos en los videos anteriores. Muy bien. Lo primero que tenemos que distinguir es que en la antigüedad existían dos tipos de religiones claramente determinadas. Por un lado estaba la religión pública o política, y por otro lado estaba una forma de religión distinta, una religión centrada en los misterios. Veamos, la religión oficial pública de una polis era un conjunto de ritos que se realizaban abiertamente, normalmente de día, y al cual pertenecían por derecho propio los miembros de una polis. Recuerden ustedes que esta idea de polis como ciudad-estado no es la idea de Estado que tenemos hoy en día. En la antigüedad no existía ese concepto abstracto que tenemos de Estado, eh, como una realidad jurídica, sino que el Estado era algo concreto, era la ciudad a la cual el ciudadano pertenecía, el quibes, el polités, en este caso, en el caso de la polis griega, o el quibis en el caso de la ciudad romana. Por el hecho de pertenecer a una ciudad, a Atenas, todos los ciudadanos pertenecían al mismo tiempo y estaban obligados a rendir ciertos
cultos a la diosa Atenas, por ejemplo, en este caso, o al dios Apolo, en fin. Eh, y, eh, y, y normalmente a estos cultos no podían asistir ni los esclavos, ni las mujeres en algunos casos, y mucho menos los extranjeros. Estaba prohibido incluso con penas que podían ser hasta la muerte, si a una ceremonia propia de la polis asistía un extranjero. Pero al lado de esta forma de religión, que es la más común, la de la adoración de los dioses olímpicos, que es lo que no, en los libros de texto normalmente se señala, no enseña, eh, se encontraba otra forma de religión, eh, una religión a la cual no era, cuyos ritos no eran públicos, se realizaba en forma oculta, donde los que asistían a estas ceremonias tenían el deber o el compromiso de no, o la obligación de no divulgar lo que allí vieran, los mistés. Esto, mistés, significa algo cerrado o mudo, de lo cual no se habla. Eh, Conocían una serie de rituales llamados misterios, y la característica sí que esta religión, eh, esta segunda forma de religión llamada de los misterios, no era una religión a la cual perteneciera a alguien por el simple hecho de ser parte de una polis, sino que voluntariamente escribía a esta religión o a estos ritos. Eh, Hasta donde se sabe, no estaba reservada, por ejemplo, solo para los hombres, podían participar mujeres, y además no estaba reservada solo para los libres o los ciudadanos, podían participar esclavos, eh, con tal que hicieran este acto voluntario eh, que implicaba el ingreso a este culto. Eh, uno de los, este culto, hasta donde se puede rastrear en su forma más antigua en Grecia, tiene cierta relación, habría venido de Asia, del Oriente, y mitológicamente se dice que lo habría traído uno de las divinidades olímpicas griega, que termina siendo olímpica, pero originalmente no lo era, el dios Dioniso, conocido también como Baco. Baco, Dionisio, eh, en Roma va a ser conocido solamente como Baco, en su forma de Baco, en latín. Este culto originalmente tenía algunas características bastante un poco salvajes, digamos. Se dice que implicaría ciertas ceremonias de desenfreno o de libertinaje, de todos los aspectos, la bebida, bueno, hay la idea de Baco como el dios del vino, eh, también cierto relajo de las costumbres sexuales, en fin. Pero lo más importante también está esta ruptura de las diferencias sociales. Eh, Eso es lo que se conoce como la orgía, que va de ahí donde viene nuestro término español orgía. Eh, para tener una idea en la actualidad de una especie de pervivencia de esto, nosotros debemos pensar en los festivales. Lo-
donde se supone que hay ciertas épocas de festival en los cuales en algunas ciudades se celebra la cosecha, normalmente la cosecha del- de los viñedos y se hacen fiestas de ese tipo. Pero obviamente que eso hoy en día está mucho más suavizado. Muy bien. eh, esta orgía dionisíaca, que era un culto donde los que participaban en este culto vivían esta situación de libertad, de ruptura de las diferencias sociales, no era solo eso, sino que trascendía a la misma sociedad, porque se supone que el participar en este tipo de ceremonias de alguna forma me permitía o permitía a los que participaban estar en contacto con el más allá, es decir, identificándose con la divinidad, compartían también su inmortalidad. Y aquí hay una cuestión muy importante, que la religión política o la religión eh, olímpica tradicional había dejado de lado. La religión tradicional solamente se preocupaba de las formas y del bienestar de la polis, pero descuidaba este otro aspecto del ser humano, que es la preocupación por su trascendencia individual, por el destino no solo de su vida en este mundo, sino que la posibilidad de que más allá de este mundo pudiera trascender y tener una vida distinta, una vida mejor si cumplía estos ritos de la religión de los misterios. Muy bien, eh, este culto de los misterios originalmente dionisíaco se va, tiene una primera reforma. Ella eh, supuestamente por un personaje también mítico llamado Orfeo, eh, que a propósito de ir en la búsqueda de su esposa muerta, que había ido al Hades, Eurídice, eh, rescate fallido por lo demás, eh, vuelve, va hacia el Hades, es decir, al más allá, y vuelve a la vida. Entonces, este bardo, este poeta, este cantor de la antigüedad, eh, que conoce lo que hay en el más allá, tiene la oportunidad de enseñarlo a quienes lo siguen. Eh, y, y, entonces hay una hay en esta época, junto con el surgimiento de la filosofía también, estamos hablando del siglo V, VI antes de Cristo, un, un grupo, muchos grupos de estos que siguen, que se llaman órficos, y que practican una forma más, un poco más reservada que los antiguos cultos dionisíacos, pero que tenían el mismo sentido. La búsqueda de una salvación personal, de la búsqueda de un camino que a través de una vida correcta y el cumplimiento de ciertos ritos me permitiera eh, saber lo que había en el más allá y por lo tanto estar preparado para una mejor vida o incluso
una reencarnación, y aquí encontramos por primera vez este término, si es que ese era el caso. Eh, entonces, en esta época en que surge la filosofía de Pitágoras, también el, están estos grupos órficos y esta escuela pitagórica se relaciona con estos movimientos órficos y genera círculos órfico-pitagóricos donde el eje de la se traspasa del aspecto ritual religioso a un aspecto científico, según el cual es el estudio científico, eh, el verdadero ritual religioso que nos permite, a través del conocimiento, lograr una preparación para la vida del más allá. Entonces, nos damos cuenta que obviamente aquí estamos a kilómetros de, de la idea científica de los primeros filósofos griegos. Aquí estamos con una idea según la cual el conocimiento y el estudio no tienen el significado de el simple conocimiento de la naturaleza para dominarla o para lo que sea, sino que tienen el sentido de que ese conocimiento es una especie de ritual que practicamos para nuestra salvación y nuestra pureza, la pureza de nuestra alma para una vida mejor. El conocimiento es una cosa con un carácter